Buenas tardes, jóvenes. Vamos a empezar. Estaba revisando la tarea 3, ¿verdad? Que es para el próximo lunes 15. Y básicamente dice crear una clase seguridad BL para implementar la lógica de autorizar usuarios al sistema, crear clases modelo. Y así va, ¿verdad? Entonces tienen los videotutoriales. Y aquí está empezando del 9 al 13 y solamente lo copian aquí, ¿verdad? Para empezarlo a ver. Entonces, para esto sí necesitan haber definido el proyecto. Entonces, hoy les preguntaba y todavía veo el equipo 4, el 6, el 7 y el 8 que no han definido su proyecto. Espero que no me falte alguno, me corrigen cualquier cosa y me pueden escribir. Pero para la siguiente tarea que debe de entregar, por ejemplo, Limni, Helen, Wilmer y, y Marco, ¿verdad? Recuerden que esta es la hoja de Excel con las fechas de entrega. Perdón, aquí era, ¿verdad? Ahí me equivoqué. La tarea 3. Eh, Sería Damaris, Dixie, Daniel y Saúl. Ellos son los siguientes. Entonces, deben de definir el proyecto. ¿Por qué? Porque al momento de crear su solución en Visual Studio, va a tener el nombre de su proyecto. Va a decir renta, vehículos, inventario, panadería, encomiendas, por ejemplo, POS, ¿sí? Esos son los nombres que van a tener al momento de venir acá y crear su solución. ¿De acuerdo? Entonces, tengan eso en mente para en la próxima semana. Ok. Entonces, vamos a ver un poco acerca de las listas, ¿sí? Y creo que es parte de la tarea, pero se las voy a explicar un poco más a detalle. Entonces, vamos a crear un nuevo proyecto aquí, de tipo Windows, ¿verdad? Vamos a examinar aquí, movernos a L3 y le vamos a poner listas, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Entonces, lo que puedo hacer acá es crear, por ejemplo, primero el formulario. Voy a agregar un botón, una caja de texto. Vamos a ver acá. ¿Sí? Un label. Y ese label va a decir nombre. 2 puntos. Vamos a poner teléfono también. Y tal vez dirección, ¿verdad? Entonces, este botón va a decir agregar. Entonces, vamos a hacer este un poquito por acá y este por aquí y este un poquito así. Sí, solamente diseñando. Y aquí hay un control que se llama Data Grid View. Entonces lo voy a poner acá también. Eso es para presentar listas. ¿Sí? Entonces la idea es que ingrese información, le dé agregar y se vaya viendo aquí, ¿verdad? Esa es la intención. Entonces al formulario como tal, en su texto le vamos a escribir alumnos. ¿Sí? Entonces ahí ya estamos listos. Ahora bien, voy a agregar una clase. Recuerden que clic derecho, agregar una clase. Y por lo general cuando nombramos un objeto, lo nombramos en singular. ¿Sí? Entonces noten que no agrego buttons de botones, ¿verdad? Sino un botón. Entonces cuando lo agrego se llama botón 1, botón 2 y así. Igual este text box es singular. Y lo otro es que la primera letra va en mayúscula. ¿Sí? Entonces, miren,
alumno. Esto va a representar un objeto de alumno. Entonces lo primero es poner el acceso público y lo otro, empezar a crear propiedades. ¿Sí? Si recuerdan, tenemos un snippet que se llama prop. Entonces acá puedo crear, por ejemplo, el ID, el identificador, el nombre. ¿Sí? Solamente escribo prop y 2 veces tab y se autocompleta. El tipo como que estuviera creando una variable. ¿Sí? Y el nombre de la propiedad. Entonces, hasta ahí las propiedades y puedo seguir creando, ahora así como lo vimos la vez pasada. Entonces, también hablábamos del constructor, ¿verdad? Entonces, bueno, la vamos a dejar hasta acá, solamente alumno. Y voy a crear una segunda clase, ¿sí? Entonces, la segunda clase se va a llamar datos, digamos así. Datos de alumno, datos alumno, ¿ok? Entonces, hacemos lo mismo, un public, ¿sí? Pero en este caso, datos de alumno va a tener lo que es una lista de alumnos. Entonces, necesitamos crear una propiedad que sea de tipo lista. Y esa lista tiene que tener acá en este que se le conoce como diamante, se le dice también, ¿verdad? Estos símbolos, ¿verdad? Menor que, mayor que. Y acá en medio va el tipo. Entonces, les voy a enseñar primero que puedo crear un tipo entero y pueden ser números. ¿Sí? Entonces, voy a crear un constructor acá, solo para enseñarles. Yo puedo decir números, agregue el 10. Números, agregue el 5, ¿verdad? Números, agregue el 100 y así sucesivamente. Lo que significa esto es que esta lista internamente es un arreglo. Entonces nosotros ya no hacemos los corchetes con un índice, ¿verdad? Si recuerdan, hacíamos algo así como eh, N, no me acuerdo cómo se define acá, pero algo así en lo que era C++, y luego decíamos 0 igual a 1, índice 1 igual a 100, y así sucesivamente. Esto era como creamos los arreglos en C++. Pero con los frameworks, con C Sharp, podemos crear listas, ¿sí? Entonces, esta es una lista de números. Entonces, tiene add y también tiene remove. Entonces, yo puedo remover, ¿verdad? Y me dice, ¿qué quiero remover? Quiero remover el 5, ¿sí? Entonces, él lo que va a hacer es va a buscar en estos números y va a remover esto del arreglo. Entonces, puedo agregar y remover todos los que yo quiera. Entonces no tiene un límite. Internamente él define un arreglo, define la dimensión y todo lo que se necesita para manejar un arreglo, ¿verdad? Lo otro importante es que esto es una clase. Noten el color. Cuando miren este color así como verdecito, no sé, azul, no sé qué color es verde, digámosle. Cuando vemos esto es que es una clase. Entonces, esto es una clase. Si hago clic derecho y voy a la definición, ¿sí? Voy a ver que dice public class lista, o sea que es una clase. Pero int no es una clase, es parte del lenguaje. Son los tipos primitivos que hablábamos la vez pasada. Entonces yo no tengo que hacer una instancia. Simplemente declaro variables, ¿verdad? Y no hay problema. Entonces noten el color, ¿sí? Es como azul, ¿verdad? Entonces, cuando yo veo este color, sé que es una clase y todas las clases se deben de instanciar, o sea que esto es una plantilla.
yo necesito, después de definirlo, hacer un new. Entonces, antes de agregar cualquier cosa acá, debo de hacer un new de esta forma, ¿sí? Entonces es como que yo dijera alumno A igual a un new alumno. Es lo mismo. Miren. Entonces esta lista que definí aquí, tengo que inicializarla. Y el mejor lugar para hacerlo es en el constructor. ¿Ok? Entonces puedo tener números. Puedo crear una lista de tipo string que sea nombres. ¿Verdad? Entonces acá más abajo puedo decir nombres punto agregar a Juan. Nombres punto agregar a María. ¿Sí? Entonces ahí noten que cuando son enteros me permite agregar números enteros. Pero cuando estoy en la lista string, tengo que agregar con doble comilla. Porque es una cadena de caracteres. ¿De acuerdo? Ahora, esto es interesante porque estos son tipos de lenguaje, tipos primitivos. Pero yo puedo crear también una lista del tipo que yo defina o de la clase que yo defina. Y se puede llamar alumnos. ¿Sí? Entonces, acá me dice, esta lista va a ser de tipo alumnos. Bueno, alumno. Entonces, acá vamos a hacer nombres igual a new. Sí, siempre se deben de inicializar. Vamos a poner juntitos para que no, para que se vean los tres tipos. Entonces, alumnos, tengo que inicializarlo de esa forma, ¿ven? Y si yo digo alumnos.agregar, él me dice, ok, deme un alumno. ¿Sí? Pero alumno es una clase. Y con el color que les digo, que es este de acá, significa que tengo que hacer una instancia. Entonces no puedo agregarlo así nomás. Entonces voy a crear un alumno A, ¿sí? Y el nombre va a ser Juan. Entonces, esta parte de acá, esto de aquí, es una instancia de la clase alumno. Y yo necesito esta instancia, este objeto en memoria, agregarlo a mi lista que también está en memoria. ¿De acuerdo? Entonces yo puedo agregar esto que ya está instanciado aquí. Y puedo volver a hacer lo mismo, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, acá lo vamos a hacer. De decir un nuevo objeto, una nueva instancia de María. Entonces acá puedo agregar, ¿ve? ¿Sí? Entonces voy agregando instancias, ¿sí? Porque mi tipo es alumno. Más o menos, preguntas de la instancia de la lista. Y si queremos agregar con el teclado, por ejemplo, que la persona que está utilizando el programa sea el que defina los nombres. Eso es lo que vamos a hacer ahorita, por eso diseñé esto. Ah, ok. Entonces, este es el ejemplo cuando lo hacemos en código, ¿verdad? Esto no deberíamos, si tenemos 10 alumnos, no voy a hacer 10 veces esto, es repetitivo, ¿verdad? Entonces, hagamos algo. Lo voy a dejar, voy a quitar estos. Y ahí está inicializado alumnos. Voy a quitar nombres y números. ¿Sí? Y acá está, miren. Datos de alumno, tengo la lista. Y voy a crear un método público de tipo void que se llame agregar. Y lo que va a hacer es pasarme un alumno. Lo que voy a hacer es agregarlo a la lista. Y acá la vamos a poner en vez de A, nuevo alumno. El nombre de variable. Con estas dos, ¿sí? Tengo la lista de alumnos, hago la instancia en el constructor y este método público, su misión es agregar, ¿sí?
Aquí alguien me va a pasar una instancia, que va a ser el formulario. Y él solo lo va a agregar a la lista. Simplemente agregar, agregar, ¿no? Ok, Inge, ¿y cuánto sería el límite? ¿Cuántos podemos agregar? pues creo que lo que aguante la máquina, la memoria, Ah, ok, ok. no tiene límite. O sea, esto se usa para cargar miles de datos, pero hay que pensar, ¿para qué voy a presentarle al usuario 100.000 nombres? ¿Sí? Él no va a ir con el scroll así para abajo, buscando a alguien. Es bien difícil. Siempre hay como una cajita de texto, algo vacío y le dice, ok, dígame qué es lo que quiere. Quiero buscar a todos los que se llamen Juan. Entonces escribe Juan, le da clic en buscar y vienen unos 10 o 20 resultados. ¿Sí? Entonces no necesito ir a traer 1.000.000 de registros a la base de datos. ¿Verdad? Pero sí tiene, bueno, por lo menos no sé, no he visto que sea limitado. Ok, con esto espero que estemos claros. El uso de las listas, ¿verdad? Siempre se deben de inicializar y lo mejor es usar un constructor. Y este método que es público, que lo voy a usar ahorita. Entonces, si me voy para el formulario y le doy acá al botón agregar, puedo crear mi alumno A, ¿sí? Y voy a decir que el nombre va a ser igual al textbox 1.text. El teléfono va a ser igual a textbox2.text. Y la dirección a textbox3.text. ¿Verdad? Entonces, esta es mi instancia. También puedo venir y crear una instancia de datos de alumno, que no lo haría acá, sino que lo voy a hacer aquí. Ya les voy a explicar por qué. Datos alumno y le vamos a escribir datos nada más. Este es el constructor de este formulario. Entonces acá voy a decir datos igual a new datos alumno. ¿Ok? Teniendo esta variable acá, voy a agregar esta instancia. ¿Sí? Ya lo vamos a ver en acción. Lo otro que voy a hacer acá es que este data grid view, eh, esto tiene una propiedad que se llama data source y le vamos a decir que es datos. Creo que había que hacer algo más acá. Déjenme recordar. Y como no me acuerdo, voy a ir a ver por aquí. En GitHub, rentas. Entonces, si me meto a GitHub, voy a ver, por ejemplo, este de clientes y voy a buscar un data grid view, no lo veo. O creo que solo así, no recuerdo cómo se refresca. Es que este no lo tiene. Bueno, pero digamos que solamente le tengo que decir al data grid que me muestre la lista de estos alumnos, o sea, alumnos, que es una lista, ¿verdad? Creo que con esto es suficiente. Entonces, si nos vamos por acá, primero quiero que lo vean funcionar y luego lo vamos a ir viendo línea por línea. Entonces, acá decimos Juan, teléfono 555, dirección San Pedro. Entonces le doy a agregar y ahí está Juan, ¿eh? Entonces, esta es la lista que se creó en memoria. Si vengo con María, 777, Tegucigalpa, vamos a agregar. Y ahí es donde les digo que no se refresca, ¿no? Vamos a ver qué le puedo hacer para refrescar. Vamos a hacer un truco acá. Creo que si esto lo iguala a nulo y luego lo vuelvo a igualar, tal vez funcione. Vamos a ver. Juan 555, SPS, agregar. María 777. Vamos a ver. Sí, con eso funciona. Entonces ahí puedo seguir agregando más, ¿verdad? José, que vive en la misma casa, digamos, y ahí pueden ver.
esa lista son todas las instancias que voy haciendo. Entonces, cada vez que hago un clic, se crea un nuevo objeto. Cuando hago un new, no importa el nombre de la variable. Esto tiene una dirección en memoria. Vuelvo a hacer clic, otra dirección en memoria y así sucesivamente. ¿Sí? Si recuerdan, lo hicimos con el menú. Cuando hacemos formulario, form 1, form y decimos un new form, entonces le damos al menú, se abre un formulario, le vuelvo a dar, se abre otro formulario, pero la variable siempre es form, ¿verdad? ¿Sí? Lo voy a hacer acá rapidito para que se recuerde. Por ejemplo, formulario 2, ¿verdad? Vamos a poner form 2. Y el tamaño, un poquito más grande. Aquí lo vamos a poner. Entonces, si el 1, vamos a ver, quisiera llamar al 2, ver form 2. ¿Sí? Entonces, lo que hicimos fue crear un form 2, que es la clase. Le pusimos form o FRM, creo que era, y dijimos, crea una instancia del formulario 2. Y luego le dijimos show. ¿Se recuerdan de eso, no? Entonces, cada vez que hago este new, es una nueva instancia. Y el efecto es que va a crear el objeto en memoria. Entonces, ahí creo el formulario 2, lo vuelvo a crear, copias en memoria. ¿Sí? Cada vez que hago un new. Miren. Y así sucesivamente. Entonces, todas las veces que quieran. ¿No? Lo mismo está sucediendo acá. Entonces, ponemos a Juan y lo agregamos. ¿Sí? Y no importa el nombre de la variable, está haciendo un new, una nueva dirección en memoria, crea un nuevo objeto. ¿Verdad? Ok, veámoslo despacio. Vamos a repasar. Lo primero que hicimos fue crear una clase. Y esta clase solamente tiene propiedades. No tiene ni constructor y le podríamos crear un constructor, ¿no? Para hacer como más fácil el ingreso de datos. Entonces tiene solamente estos 4 campos. Entonces luego de crear esta clase sencilla, nos vinimos para acá. Y quitando esto para que no estorbe, lo que hicimos fue crear una lista de este alumno. Entonces, como les decía, cada vez que vean este color, es una clase, necesita ser instanciada. Entonces vinimos y creamos un constructor, ¿verdad? En ese constructor le dijimos a esta propiedad que va a ser una nueva lista de alumnos, ¿sí? Entonces, cuando acá en el formulario 1 hago un new datos alumno, ese a la vez hace un new de lista de alumnos, ¿sí? Entonces se va como quien dice en batería, ¿verdad? En escalera. Luego agregamos un método público que se llama agregar y le digo, bueno, páseme un alumno, pero tiene que ser una instancia, no algo nulo. Páseme un alumno y yo lo agrego a la lista, ¿sí? Entonces le doy alumnos.add. Y como les decía, hay un punto remove. De hecho, hay unas funciones extendidas. Sort, por ejemplo, es ordenar. Yo le puedo decir ordénemelo por nombre, ordénemelo por dirección, ordénemelo por teléfono, ascendentemente, descendentemente. Dígame cuántos, que es este count, cuántos elementos tiene esta lista. Tiene 5, tiene 10, tiene 1000. Qué sé yo, ahí hay un montón, miren. También hay unos que se llaman find, y ahí lo vamos a ver más adelante. Quiere decir que yo puedo buscar, ¿verdad? Si tuviera 1000 objetos en la lista, yo puedo buscar por cualquiera de sus propiedades. Búsquemelo por teléfono, ¿sí? Entonces eso es posible con las listas. Entonces acá preparamos lo que es datos alumnos.
Y en el formulario, ¿verdad? Nos fuimos acá. Y acá arribita voy a quitar esto para que no se enfoquen más acá. Noten que tengo datos alumno y un guión bajo. Datos, ese guión bajo puede ser solamente así, no importa. Pero el guión bajo por lo general quiere decir que es una variable global a este formulario. Entonces, si notan, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, creo una variable acá entera que se llame número igual a 10 y dentro de este yo le digo que el número es igual a 12, ¿sí? Entonces, acá la definí. Si esto lo colapso, básicamente este no sabe dónde está número. Y me dice, aquí yo no lo veo. Ese es el alcance que tiene. O sea, yo tengo que definir variables para usar dentro de este método, de este void. Pero si yo lo defino adentro de este, acá no lo voy a ver. Este FRM no se ve desde botón 1. Y este A de alumno tampoco lo veo en otro lado, solamente ahí. ¿Sí? Entonces, para poder hacerlo global, lo tengo que poner a un nivel superior. Entonces, este lo puedo mover para acá. Y lo quito INT de aquí, ¿verdad? Entonces, ya así, desde acá, este lo puede ver, no hay problema. Este lo puede ver. Entonces, cualquiera puede ver la variable número declarada acá arriba. ¿Sí? Entonces, ese es alcance. Alcance de la variable. Vamos a borrar esto. Entonces, eso es lo que declaré datos alumnos acá para poderlo usar en cualquier botón que yo quiera, ¿verdad? Y también que necesito que sea instanciado una única vez. No puedo hacer varios datos de alumno porque solo voy a tener una vez, ¿sí? Entonces, por eso lo declaré acá arriba. Le pongo guión bajo para que cuando yo esté escribiendo y pongo guión bajo datos, sé que está en un nivel superior. Por si tengo unas 200 líneas acá, escribo guión bajo datos, sé que la declaré arriba. Con solo verlo digo, es una variable que está arriba. ¿Sí? Bueno, entonces miren el color, como verdecito, tiene que ponerse acá y lo tengo que inicializar y siempre en un constructor, ¿verdad? Entonces ahí queda inicializado. Ahora bien, lo otro que hicimos fue crear una instancia de alumno, que es el mismo ejemplo del formulario, ¿verdad? Si yo presiono el botón 2, se crea una instancia, se va a memoria y luego se muestra. Vuelvo a presionarlo, se crea otra instancia en otra posición en memoria y se muestra. Entonces lo mismo sucede acá. Creo una instancia de alumno, lleno todos sus datos y lo agrego a la lista, ¿sí? Y hago esto que primero le pongo nulo y después le pongo esto, ¿verdad? De ver algún refresh o algo así. No lo he probado. Sí, de hecho hay un refresh. Ya lo vamos a probar. Entonces refresh vuelve a cargar, ¿verdad? La lista. Voy a quitar esto, tal vez esto no es necesario. Entonces, después de que lo agrego, quiere decir que eso está aquí. Todos esos elementos los voy agregando a esta lista. Entonces, espérenme, ¿dónde estaba? Simplemente le digo la lista de alumnos, póngamelo en el data grid para poderlo ver. Y listo, con eso ya lo visualizamos, ¿verdad? Más o menos eso es todo la vuelta que hice y esto tiene que ver con la siguiente tarea, ¿verdad? Vamos a ver. Lo otro interesante es que tengo este data grid view, pero también puedo tener, por ejemplo, un combo box y puedo tener, creo que hay uno que se llama listbox, si no me equivoco. Y déjenme ver. Creo que aquí en value member le tengo que escribir, por ejemplo, nombre. Y acá también. ¿Sí?
Entonces tengo un combo y este que es una lista, que es un cuadro que presenta, ¿verdad? Eh, todo lo que, como una lista, como que fuera este, pero sin desplegar, ya lo van a ver. Entonces, el objetivo de hacer clases, ¿verdad? Porque esto se puede hacer manual. Yo puedo agregar datos manualmente al data grid. Pero yo tengo que hacer algo que pueda reutilizar. Entonces, acá le puedo decir al combo box 1, que también tiene un data source, que va a ser igual a datos de alumno. Y supongo que también tiene un refresh. O sea, y el listbox, le puedo decir data source, muéstreme los alumnos también y haga un refresh. A esta técnica, ¿verdad? Y ahí lo van a ver en los videos, se le dice binding. Y el binding es enlazar. Entonces, al hacer ese data source, esa propiedad que están viendo, se enlazan los datos, se enlaza la lista. Eso es lo que está sucediendo. Yo no necesito, por ejemplo, hacer esto uno por uno. Esto es hacerlo manualmente. Entonces, si yo quisiera llenar la lista, tendría que ir agregando el elemento, ¿verdad? Si no tuviéramos clases. Pero noten lo siguiente, vamos a ver si funciona. Si aquí escribimos María, entonces vean que aquí está María y ahí también. José. Necesito el nulo. Hay que averiguar cómo es que se refresca esto. Voy a poner nulo a todos. Recuerden estas sesiones que hacemos, ¿verdad? Estas reuniones, vuélvanlas a ver y traten de hacer los ejercicios. Entre más practiquen, más van a aprender. Entonces, nulo para como forzar que cargue de nuevo los datos, ¿verdad? Ha de haber otra forma de hacerlo. Ok, entonces José, María. Y aquí no me lo está presentando. Pero anteriormente sí, ¿verdad? Qué raro. Acá me está representando como el objeto, pero no puedo ver la propiedad. Bueno, pero la idea es que está en memoria y por lo menos puedo ver, ¿verdad? No sé si notan, si selecciono acá, esto está enlazado, ¿sí? Y noten que aquí también. Entonces déjenme ir a ver por acá. No quiero eh, perder mucho tiempo aquí. Value member. Ese es valor. Hay uno que se llama display, si no me equivoco. Aquí también dice nombre. Déjame ver acá. Sí, qué raro que no me funciona. Bueno, tal vez cuando lo pongo nulo se pierde, probablemente. Bueno, ahí está funcionando. Y ahí ya no, la segunda vez como que no. Entonces, ese nulo no debería estar ahí. Pero como les digo, aquí selecciona el primero, selecciona el segundo, está enlazado, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que les quería mostrar. El enfoque de nosotros no va a ser tanto en poner todo esto aquí, sino crear clases. Porque esto es lo más importante de la programación orientada a objetos, definir bien las clases. Entonces, ¿cómo las van a representar? Puedo tener un data grid, puedo tener un combo box, puedo tener este list box, un text box. De cualquiera de esas formas puedo representar los datos, ¿no? Déjenme probar una vez más. Display member. Tal vez así. Bueno, solo eso tenía para hoy. No sé si tienen algo. Creo que tienen muchas dudas, ¿verdad? Pero
¿Preguntas, jóvenes? Miren, ya funciona. O sea que al ponerlo nulo se quita como la configuración. Hay que volverla a poner manualmente. Pero ha de haber otra forma de hacerlo, ¿no? Entonces noten que todo se selecciona, ¿sí? Cuando hago esto, ¿no? Y eso es lo interesante, enlazar datos, ¿sí? Entonces, esta tercera tarea traten de todos hacerla porque es importante que entiendan cómo crear las clases, ¿verdad? Básicamente. No sé si tienen alguna pregunta, dudas. Todo claro. Que traten de practicarlo, ¿verdad? Para que reproduzcan lo mismo y así van entendiendo. Este patrón lo van a estar repitiendo. A medida que hagan su proyecto van a tener una clase de datos y una clase que represente algo. Entonces esta clase puede representar productos, clientes y siempre va a haber una clase que va a manejar una lista. Siempre hay listas. Entonces voy a tener una lista de clientes, una lista de facturas, una lista de órdenes, una lista de alumnos, proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero siempre van a notar que es de este es el patrón, tener dos clases. Y el enlace al formulario van a ver que es súper sencillo. No necesitan andar inventando mucho acá. Solo deciden los controles y hacen el enlace de datos. Con eso van a poder crear formularios bien, bien rápido, ¿verdad? Entonces, creo que de esta semana a la próxima ya empezaremos a conectarnos en base de datos también. Listo, jóvenes. Listo, Inge, listo, listo. Bueno, pues nos Ok, veremos el próximo martes. Cualquier duda ahí me escribe. Listo, listo. Gracias, Inge. gracias, Alex. Vemos.